Hola, amada iglesia, me alegra mucho poder estar aquí una vez más para compartir la palabra. Hoy creo que se siente muy raro estar haciéndolo online, pero bueno, el motivo ya como les hemos comunicado es porque hemos estado haciendo unos arreglos en el templo, embelleciendo la casa del Señor y bueno, no alcanzamos a terminar como todo lo que se debía hacer y por eso recurrimos a este medio que el Señor nos permite tener para poder llegar con la palabra a sus hogares, a sus vidas. Y bueno, creo que ahora pensaba, le decía a la persona que me está ayudando con la grabación, a Dieguito, que me sentía pandémica. Como que el trauma de ese encierro tan impresionante deja como ese sinsabor, ¿cierto? Pero hoy estamos viviendo otra realidad, una realidad en Dios, una realidad que es maravillosa, que es poder estar en su casa y bueno, creo que el Señor permite todas estas cosas con un propósito, que nosotros nos desacomodemos un poquito y que podamos de igual forma estar en su presencia. Entonces yo te invito, amado, amada, que allí donde tú estás, dispongas totalmente tu corazón para lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora y vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, que sea su presencia, que sea su espíritu, que sea su guía en medio de este momento. Amado de mi alma, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por cada cosa que tú permites, Señor, que nosotros vivamos. Por cada temporada, Señor, que tú permites, Señor, que llegue a nuestra vida. Definitivamente tú eres un Dios tan maravilloso, tan perfecto, tan grande. Y doy gloria, honra y honor a tu nombre por la multitud de tus misericordias, Señor, para nuestra vida. Hoy estamos, Señor, con un corazón dispuesto para ti. Tú siempre envías tu palabra, Señor, porque es el interés de tu corazón anunciar tu verdad, enseñarnos, Dios de los cielos, cada cosa que nosotros necesitamos entender en estos tiempos. Tú vienes por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Y nosotros como iglesia, Señor, queremos prepararnos. Queremos estar listos, Señor, y tener un corazón, Dios de los cielos, que te agrade a ti de manera que cuando tú vengas por nosotros, halles en nosotros fe, halles en nosotros temor de ti y que nosotros podamos, Señor, cumplir el propósito eterno con el cual tú nos has llamado. Pongo delante de ti este tiempo, te pido que tomes, Señor, mi voz y que sean tus palabras, Espíritu Santo de Dios, que sea tu gracia en este momento dirigiendo este tiempo, porque esto se trata de ti, Señor, y de tu amor para con nosotros. Doy gloria y honra a tu nombre y te doy gracias por permitirnos reunirnos, Señor, en torno a tu presencia, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a ir a la palabra, al Salmo 73. Este salmo ha sido una bendición para mi vida desde hace muchos años. Quería compartirlo desde hace mucho tiempo y este fin de semana fue un fin de semana donde pude ministrarle esa palabra a una hermosa mujer del Señor que estaba pasando por una situación difícil. Y ver este salmo es ver la misericordia de Dios extendida para nosotros, haciéndonos comprender, haciéndonos entender que hay un camino y una ruta trazada por Él para cada circunstancia que nosotros vivimos. Dice la palabra del Señor, este salmo no lo escribió David, sino que lo escribió Asaf. Dice la palabra, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de violencia los cubre. Los ojos se les salta de gordura,
Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido, silenciado a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Este salmo está larguito, pero es muy sustancioso. Y de aquí vamos a ver cosas muy importantes. ¿Qué pasó con Asaf? Quiero dejarles un poco la biografía de quién era Asaf para el final. Quisiera que nos concentráramos en este momento, en la crisis que él estaba viviendo. Fue un momento muy difícil para él. Las palabras que él expresa en este salmo son de un profundo dolor a causa de que él se sentó, contempló, observó y empezó a pensar en todo lo que vivían los impíos. Entonces, ¿qué vio Asaf? ¿Qué podemos resaltar de esto? Dice que él vio prosperidad, que no había dolor en su muerte, que su cuerpo era robusto, que no sufren penas, que tienen lo que desean, que son orgullosos, que tienen mantos de violencia. Se mofan, quiere decir que tratan a todo el mundo mal, son opresores y hacen burla de Dios. Entonces ustedes alcanzan a imaginar todo lo que podía experimentar físicamente y emocionalmente Asaf, viendo cómo era injusto todo eso que él estaba viendo, cómo a los malos les va bien, cómo ellos no tienen congojas de su muerte, como dice otra versión, o sea, a ellos no les importa, no están pensando en eso. Entonces, aquí hay un punto importante. La crisis empezó cuando él miró su condición, porque él dice, el Señor es bueno con Israel en cuanto a mí. Él empezó a verse a él mismo, como haciendo un paralelo en la vida de ellos y cómo era su vida. Y la crisis empieza cuando uno empieza a mirar su condición y olvida su identidad. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Entonces vamos a ver qué fue lo que produjo esto en la vida de Asaf. Y produjo cosas muy fuertes. Y yo quiero que cada vez que tú estés escuchando esto, tú puedas escanear tu vida y decir, bueno, ¿qué cosas en determinado momento han producido ciertas cosas en mi vida? Y que puedas analizar y examinar tu corazón. Asaf produjo ciertas cosas que vamos a hablar y una fue autocompasión. Y cuando él vio, dice la palabra, él vio, y cuando él dice, cuando yo me puse a pensar en esto, eso fue un trabajo muy duro para mí. Y la autocompasión, cuando él se empieza a ver a sí mismo, ¿qué es la autocompasión? Dice que por medio de la autocompasión, una persona pone la mirada sobre sí misma.
Y la autocompasión es cuando nos compadecemos de nosotros mismos, especialmente cuando tenemos una actitud autocomplaciente hacia nuestras propias dificultades. Nos ocurre algo desagradable y decidimos lamentar nuestras pérdidas solas, ya que aparentemente nadie más lo hará. Entonces él dice, Dios es bueno con Israel. En cuanto a mí, cuando él dice en cuanto a mí, ya empezó a pisar blandito, porque dice, mis pies casi resbalo. Entonces cuando tú empiezas a verte, a mirarte con una autocompasión, entras en un terreno de desliz, en un terreno liso. Y resulta que Asaf empezó a sentir esa autocompasión, a decir, en cuanto a mí, casi caigo. ¿Por qué? Dice que él sintió envidia. Y la envidia es, para la Iglesia Católica, hace parte de los 7 pecados capitales. Y la envidia, hay una cultura donde la envidia ¿cómo decirlo? La plasman como una anguila o como una mujer con la cabeza llena de culebras. Así ¿cómo decirlo? No sé qué palabra usar. Sí, la tipifican de esa manera, a la envidia. Entonces no es una cosa buena. ¿Y qué es la envidia? La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Es lo que normalmente pasa cuando uno tiene envidia, porque ese tiene el mejor carro, tiene un título, tiene tantas cosas que yo quisiera tenerlas, porque veo mi condición y digo, a mí no me va tan bien como esa persona. Y eso es gravísimo. Eso pone nuestra vida en un lugar muy peligroso. Es un pensamiento muy peligroso. Entonces, en el ámbito de la psicología, ellos afirman que la envidia es un sentimiento que se niega tanto ante terceros como ante uno mismo. El envidioso desea ocultar su envidia y resulta poco frecuente que la asuma, ya que supone la aceptación de una carencia. Entonces el envidioso normalmente no va a decir, ay, sí, yo soy muy envidioso, no. Es algo que siempre va a buscar ocultar. Pero mira que la envidia genera amargura, genera una amargura muy profunda. Es muy delicado porque es algo que tú estás pensando, por eso la predicación de hoy se llama pensamientos peligrosos, porque es un pensamiento que entra y que desencadena algo. Desencadenó autocompasión, desencadenó envidia y desencadenó que él fuera tentado a pensar que no valía la pena limpiarse para Dios. Dice el versículo, ya les digo qué versículo. Versículo 13 dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Entonces él empieza a ver su condición y el tema de la vista es una cosa bastante compleja. Dice la palabra del Señor que en Génesis dice que la mujer, después de haber hablado con Satanás, porque hay algo, iglesia, y es que los pensamientos son producto o de una condición de mi corazón, ¿cierto? Que produce pensamientos, o es algo que Satanás a mí me viene a hablar. Entonces Eva estaba ahí y Satanás le estaba hablando. Y eso hizo que ella viera el fruto de una manera diferente a la orden de Dios. Dios dijo, no van a comer de este fruto, ¿cierto? Pero ella lo vio, inmediatamente entró la tentación a su corazón, porque ese pensamiento, eso que Satanás estaba hablando, produjo que ella viera de una manera diferente el mandato del Señor. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos quedamos contemplando algo. La palabra del Señor dice que la lámpara del cuerpo es el ojo.
Entonces lo que entra va a hacer que haya luz o tinieblas. Para este momento lo que pasó en la vida de Asaf fue que cuando él estaba viendo y estaba observando, se llenó de tinieblas su mente. Y más adelante vamos a ver lo que él concluye de toda esta situación. Entonces, ¿cuándo se evidencia esto en Asaf? ¿Cierto? Cuando él se detiene a observar lo que otros hacen y empieza a pensar cómo logran ellos eso, cómo todo lo que ellos hacen prospera. Y eso genera rabia y a todos nos ha pasado. Sinceramente usted puede mirar su corazón y hacerse un escaneo y decir, también he tenido que vivir la envidia, la autocompasión, ver cómo a otro le va bien y a mí me va mal. Pero hay una cosa que el Señor me permitía entender este domingo mientras hablaba con esta mujer y era, tenemos que reconsiderar la definición de bien. Porque realmente una persona que vive en impiedad, que consigue las cosas haciendo cosas malas, llevándose por delante a las personas, teniendo un corazón lleno de orgullo, esa persona le está yendo muy mal, le está yendo mal porque su camino y su fin es la muerte y la perdición eterna. Ese es el significado para Dios y en el reino de los cielos eso es a alguien que le va mal cuando nosotros consideramos que le está yendo bien. Dice la palabra a una de las iglesias cuando el Señor le habla en Apocalipsis, dice, ay, yo estoy súper bien y no tengo necesidad de nada, pero Dios le dice, tú eres un desnudo, desventurado, ¿cierto? Y el Señor le da un consejo, porque así mismo se está viendo que no tiene falta de nada, que todo lo ha conseguido, que es súper bien, súper próspero, pero Dios lo está viendo, aunque tiene riquezas materiales, aunque tiene muchas cosas, Dios lo ve y dice, sí, para ti esa es la manera en la que tú consideras que te está yendo bien, pero yo te digo, eres un pobre, desnudo, desventurado. Y creo que necesitamos tener la visión de Dios frente a las cosas que están delante de nosotros. Pero ¿saben algo, iglesia? Me parece maravilloso poder ver en nuestro Padre amado que hay un final. La crisis, la iglesia tiene un final. Pero ese final para que haya ese final hay que entrar a un lugar. Dice la palabra del Señor en el versículo 17 que Asaf, después de todo ese pensamiento, después de esa crisis tan impresionante, que él dijo, esto es un duro trabajo para mí, o sea, no entiendo. Y nosotros somos expertos en querer entender las cosas. Y hay cosas que nosotros afuera, en el ámbito natural, no vamos a poder comprender nunca. Y hay cosas que no vamos a poder comprender nunca aquí en la tierra. Pero para este momento, Asaf toma una decisión. Versículo 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Un punto determinante que nos hace comprender a nosotros que uno puede estar por aquí atrás, ¿cierto? Por aquí, en la crisis, hasta que entra. Y esa decisión tiene unas consecuencias poderosas que transforman, y yo te invito a que esto lo adhieras en tu corazón, porque yo sé que tal vez tú estás viviendo muchas crisis en este momento, lo mismo, económicas, en la salud, familiares, porque Asaf cuando vio todo eso, él vio, no les falta nada, su economía, ¿cierto? No sufren azote y él estaba siendo azotado. Puede que tú estés sufriendo persecución, situación económica difícil, engaño, traición, estés sufriendo pérdida, estés sufriendo muchas crisis y muchas situaciones difíciles y vienen pensamientos peligrosos que te ponen en un punto de deslizarte, de caerte. Pero miren lo que implica entrar en el santuario de Dios. ¿Qué es el santuario? El santuario era el lugar en el que fuera de la presencia del hombre y del mundo se podía contemplar la gloria de Dios y comprender sus propósitos. Entonces, ese lugar fuera de la presencia del hombre y del mundo.
Y esto es importante, porque entrar al santuario del Señor implica dejar afuera al hombre y al mundo para estar ¿con quién? Con Él, solamente con Él. Y hay algo maravilloso, y es que cuando tú entras a la presencia de Dios, al santuario, tú comprendes cosas que jamás vas a poder comprender con los hombres y en el mundo, nunca. Eso que está ahí atrás tú lo tienes que dejar. Por eso Jesús dijo, cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Así es la condición, es la única manera para tú poder comprender cosas. Puede que el problema siga estando porque el mundo sigue siendo perverso, pero tú vas a comprender realidades espirituales que son las que Dios quiere que tú entiendas, las cosas eternas, no las cosas que se ven. Por eso el Señor dice, no mirando las cosas que se ven porque son pasajeras, sino mirando las que no se ven porque son eternas. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué comprendió? Comprendió el fin de los malos. Él, para ese momento la respuesta no fue, porque normalmente uno quiere que al malo le vaya mal. Entonces, esta semana yo le contaba una historia a mi hijo de que en Ibagué hay una nueva mafia de personas que están, hay una noticia por ahí, no sé si es verdad, no quiero aseverarlo, de que están robándose los niños. Eso es normal, últimamente pasa muchísimo para tráfico de órganos. Entonces mi hijo, en su inocencia y en su rabia, él decía, no quiero que les vaya bien, mamá. No quiero que les vaya bien porque es que no es justo, porque son tan malos. Para ese momento él sintió un enojo en su corazón y él dijo, ¿por qué así? Entonces yo le expliqué, yo le dije, mira, ellos siempre van a estar, pero Dios puede tener misericordia, es lo que nosotros debemos clamar por misericordia para ellos. Pero ellos no saben cuál es su fin, nosotros sí lo sabemos. Cuando entramos en la presencia de Dios, y Asaf entendió y comprendió el fin de los malos en la presencia del Señor. ¿Qué más? Que los impíos solo son apariencia, una apariencia que Dios desprecia. Porque ellos se mofan, hacen cosas malas y ellos tienen una apariencia de piedad. Los narcotraficantes, tenemos historia en nuestra nación de narcotraficantes que tenían una apariencia de piedad y la gente los amaba, pero Dios, y hacían obras maravillosas por la gente. Les daban casas, carro, estudio, lo que quisieran, pero Dios ve eso y Dios desprecia esa apariencia. Es solamente una apariencia porque la realidad es que ellos están perdidos. ¿Qué más reconoció Asaf? ¿Qué más entendió y comprendió en el santuario? Reconoció su condición caída. En el versículo 22 dice, era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Y esto suena duro, pero es una apreciación personal que él tiene, es una realidad, porque cuando tú entras a la presencia de Dios, tú te das cuenta de la realidad de tu vida. Y les cuento que me pasó esta mañana. No, eso fue ayer. Yo ayer estaba leyendo un poquito acerca de los temperamentos controlados por el Espíritu Santo y me puse a escanear mi temperamento y hay cosas horribles, horribles, y yo empecé a ver eso y yo hablaba con el Señor mientras leía el libro y las debilidades de mi temperamento son horribles y yo me sentía pero lo más sucio. Yo decía, Señor, ¿por qué uno es así? Esto porque viene pegado a uno. Pero por eso es Cristo, nuestro Salvador, el que hace, por eso el Espíritu Santo viene a controlar tu vida. Y en ese momento yo comprendí que aunque esto es lo que hay, que tengo debilidades, que tengo fragilidades, comprendí que Él las puede controlar. Y que si yo cedo mi voluntad a Él, eso no va a vencer mi vida. Por el contrario, yo voy a vencer con lo bueno toda esta maldad que hay implícita en mi corazón, como la que hay en tu corazón también. Entonces uno reconoce en la presencia de Dios su naturaleza caída, su pecado, su error, su falta de entendimiento. Pero eso solamente sucede en la presencia del Señor. Y otra cosa es que Asaf recuperó la visión y entendió que Dios es su porción.
y no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Y esta declaración que él hace es muy poderosa porque dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. O sea, este es el panorama, ustedes pueden leerlo en la casita, este es el panorama, los impíos son esto, esto y esto y esto, y a mí me pasa esto, yo como que, ¿para qué soy cristiano si vea todo lo que yo tengo que vivir? Pero a ellos les va bien, y yo que trato de hacer las cosas bien para el Señor, me va mal. Me va difícil la vida. Pero cuando Él entra, Él comprende que Él está viendo una realidad superficial y no una realidad eterna, que es la que Dios quiere que tú y yo veamos de nuestra vida, de lo que nosotros somos. Y dice la palabra, sin embargo, yo siempre estoy contigo. ¿Qué tal pues lo que Él pudo comprender para ese momento y con la certeza que lo habla? Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. La visión de Asaf fue abierta, la recuperó. ¿Por qué les digo que la recuperó? Porque ya les voy a decir quién era Asaf. Resulta que en ese momento él dijo, tan bobo, tan boba yo, si Dios siempre está conmigo. Que me abandonaron, que me dejaron, que no me tienen en cuenta, que me azotan, que me persiguen, que me quieren echar del trabajo. Tan boba. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es mi defensa, si Él dijo que Él era mi defensor, mi abogado, y sus ojos fueron abiertos, los ojos de su entendimiento fueron abiertos, y entonces Él termina diciendo, y tú me vas a recibir en gloria, porque Él empezó a quitar la mirada de las cosas terrenales y las puso en las cosas eternas. Y dice la palabra, Él declara, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, porque iglesia, nosotros podemos desfallecer. Eso sucede en nuestra vida. Es normal que uno tenga una crisis donde uno dude, donde uno se sienta incapacitado, donde uno se sienta vulnerable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que eso gobierne tu vida? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa crisis, porque si bien llega, qué tanto yo voy a permitir que se quede? Porque uno a veces le abre la puerta y la deja entrar y se sienta a tomar tinto con ella y se sienta a hablar con ella y se deja convencer por ella de que eso no tiene solución. Pero cuando tú entras, hasta el momento, no va a haber otro remedio, no existe. No existe, solamente hasta que tú entres en el santuario del Señor tú vas a poder comprender. Y entonces Él dice, pero Dios es la fortaleza, aunque mi corazón pueda desfallecer y mi carne, mi Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él dijo, ya de aquí en adelante, esta será la realidad de mi vida. Y ya las crisis jamás se van a volver a vivir igual. Ya esos pensamientos peligrosos van a ser pensamientos completamente sensibles a nuestro corazón para determinar cuándo los tengo que echar fuera y cuándo es una voz del enemigo que quiere venir a dañar la paz de Dios en mi corazón. Dice, porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido, silenciado a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Ahora sí, ¿quién era Asaf? Asaf era un organizador y era un líder de los coros del templo en los días de David. Ese era el puesto de Asaf. Ese era su lugar. Y también dice la palabra, hay unas referencias de algunos teólogos que hablan que posiblemente también lo fue de Salomón. Y dice que él fue alguien que profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Quién más fue Asaf? Él era un levita. Y dice que David lo delegó para cantar delante del Señor. Dice la palabra en Primera de Crónicas 16:37. Y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Los levitas estaban a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece.
Ellos llevaban el tabernáculo y todos los utensilios y lo cuidaban. Además, ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Por eso les dije que quería dejarlo al final. Porque muchas veces cuando tú miras la condición y la crisis, tú pierdes de vista tu identidad y tu porción y lo que Dios ya te entregó a ti, lo que tú ya tienes. O sea, él ya era apartado, tenía una asignación de Dios, tenía un lugar y el lugar no era cualquier lugar, era la presencia de Dios. O sea, él le cantaba a Dios. Él estaba bajo una autoridad del rey David en ese entonces. Y Asaf tenía eso. Y un momento donde uno se puede sentar a pensar en sí mismo, y a ver lo que está afuera, trae pensamientos peligrosos que te roban tu identidad, que te roban el propósito, que te roban la visión, que te roban el entendimiento. Y amada iglesia, mira todo lo que desencadena. Y aquí es donde tú puedes ver y analizar tu corazón. ¿Qué estás envidiando? ¿Te estás autocompadeciendo de ti mismo, de tu condición? ¿Y estás olvidando que tú tienes un propósito? Puede que me estén escuchando personas que digan, no, pero es que yo no conozco a Cristo, no conozco a Dios, no conozco nada, no tengo propósito. Eso puede cambiar si tú decides entrar, cerrar tu puerta en tu casita y decirle, aquí estoy, no te conozco, pero quiero conocerte. He escuchado a esta china de azul allá diciendo esto y tocó mi corazón porque yo tengo envidia, porque tengo una crisis, porque siento que mi vida no tiene propósito. Y ciertamente creo de todo mi corazón y te puedo asegurar que tú allí vas a entender cosas de Dios. Y ve a una iglesia, allí donde hay gente que te puede enseñar y te puede guiar a la verdad de Dios. Y amada iglesia y amado nuevo que me escucha, solo hasta ese momento tu vida va a ser transformada. ¿Qué estás envidiando? De pronto le voy a poner algunos ejemplos para terminar. Uno de los ejemplos cotidianos en los matrimonios. Envidiar la esposa o el esposo de otro hogar. Porque la suya es compleja, el suyo es complejo. Y empiezas a envidiar lo que otro tiene. ¿Sabes algo? Tu esposa, tu esposo es la heredad que Dios te dio. Es la porción que Dios te dio. Y cuando tú envidias lo que otro tiene, envidias a la esposa, al esposo, el trabajo que otro tiene, tú estás despreciando lo que Dios te ha dado a ti. Estás despreciando a Dios. ¿Sí? Seamos más crudos. Estás despreciando a Dios. Porque Dios para ti tiene un propósito específico para ti, un esposo, una esposa para ti, una casa para ti, un trabajo para ti. Si te quejas de tu trabajo, una de las cosas que más produjo a Asaf fue la queja. La autocompasión produce queja. O sea, todo es malo. Yo necesito algo bueno para mí, pero no estamos viendo que ya lo tenemos. ¿Y saben qué concluyó Asaf? Asaf no concluyó que, ay, es que yo tengo el arca, yo tengo los utensilios de la casa del Señor, tan bobo, yo pensando en otras cosas. Si tengo, yo canto y yo sirvo y yo ministro. No, iglesia, no. Asaf concluyó, yo te tengo a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque cuando tú recuperas, cuando tú vas a Él, lo que Él te entrega es eternidad, entendimiento para comprender que todo en este mundo, absolutamente todo en este mundo, se condensa en Él. Tu vida se condensa en Él. Todas las cosas pierden sentido porque lo único importante es Él. Cuida, iglesia, tu corazón de esos pensamientos peligrosos que te pueden hacer resbalar, que te pueden hacer deslizar. Él dice, casi,
Como cuando uno va así caminando todo lindo y alguien coge, le agarra a uno, alcanza a prenderse. Así estuvo Asaf, a punto de darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque se puso a observar y a pensar y a permitir que esos pensamientos peligrosos tomaran lugar en su corazón. Esa es la palabra que el Señor me entregó para ti y yo quiero que oremos para terminar y que puedas meditar en esas cosas que te generan envidia, autocompasión, amargura, y que puedas entrar con todo eso a la presencia del Señor y te dejes enseñar, aconsejar por Él, y tu visión se va a recuperar y tú vas a comprender tu propósito, tu destino y lo más importante, que tu porción es Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra dice: Asaf decía, mi corazón y mi carne desfallecen, pero mi Dios es mi fortaleza, es mi porción. Yo oro para que cada pensamiento, Señor, que pueda estar, cada voz del enemigo que quiera estar engañando el corazón de tu iglesia, que quiera perturbar, Señor, el propósito, el llamado, la asignación, la identidad, Señor, que ellos tienen en ti. Yo te ruego que tú reprendas al enemigo y que toda voz del enemigo se calle en el nombre de Jesús. Que haya, Dios de los cielos, entendimiento, que los ojos sean abiertos, que el entendimiento sea alumbrado con tu verdad. Jesús, tu palabra, cuando tú estuviste en la tierra, tú nos enseñaste algo muy importante, y es que tú siempre tenías la mirada puesta en el Padre. Cuando Esteban fue apedreado, Señor, él dice que él miró al cielo. Tu palabra dice, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú eres la inspiración de nuestra vida y nuestro ejemplo a seguir, Señor. Permítenos ser una iglesia entendida de que nosotros, Dios de los cielos, necesitamos entrar en tu presencia, porque es donde tú nos harás comprender. El mundo seguirá siendo perdido y seguirá corrompiéndose, pero nosotros estaremos entendiendo, Señor, lo que está adelante. Abre nuestros ojos y danos un corazón, Señor, no como lo dijo Asaf, que era como una bestia delante de ti. Que nosotros no seamos así delante de ti, Señor, sino que seamos, Señor, personas que con una decisión de entrar en tu santuario, en tu presencia, se dejan convencer por tus palabras y por tu amor. Yo bendigo a tu iglesia y te pido que tu presencia les cubra, que tú les enseñes, que les guíes, les fortalezcas y les establezcas en tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les aconseje, que el Señor les ayude en todos los procesos que puedan estar viviendo. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que usted pueda en estos días proponerse en su corazón ir a darle a Dios una ofrenda de amor, una ofrenda desde su corazón, de adoración, de exaltación, de honra, porque Él lo merece. Y vamos a poder compartir, vamos a poder ver cómo quedó la iglesia hermosa y adorar juntos y poder escuchar la palabra que Dios tiene para ese día para nosotros. Les amo, que el Señor les bendiga.